El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La familia no es un asunto secundario en la vida humana ni en la fe cristiana. Es uno de los espacios donde primero aprendemos a amar, obedecer, respetar, escuchar y vivir con otros. Por eso, cuando la familia se fortalece, también se fortalece la sociedad. Y cuando la familia se debilita, el efecto alcanza a toda la comunidad. Esta lección nos invita a mirar la familia no solo como una estructura social, sino como una realidad que debe responder al propósito de Dios, sostenida por la fe, formada por valores y llamada a reflejar amor, dignidad y responsabilidad en medio de un mundo herido. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 9 titulada Familias con propósito. Y el texto bíblico a utilizarse en el día de hoy se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 3 al 9, y el libro de Mateo, capítulo 19, los versículos del 3 al 9. Y el texto áureo se encuentra en el capítulo 6 de Deuteronomio, los versículos 6 al 7, que leen de la siguiente manera. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repartirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarse y cuando te levantes. Los objetivos para este día es identificar y apreciar los principios y valores fundamentales que nos distinguen como seres humanos y la función que desempeña tanto la familia como la sociedad en general en el proceso de desarrollo y formación de la personalidad de quienes la conforman. Número 2, explicar el lugar que ocupa la familia en nuestro ordenamiento social, partiendo desde el punto de vista sociológico tradicional como grupo primario, base y forjador natural de la personalidad. Y número 3, afirmar la organización e institución de la familia en función a nuestra fe cristiana y a los planes y propósitos de Dios en el mundo. Y el vocabulario para este día es la tierra que fluye leche y miel. Y cuando hablamos de esto, la leche y la miel son productos muy comunes que se producen sin mucha complejidad en Canaán, que eran tierras ricas en pastos y flores. Y partiendo de esa realidad, se le designa en el Antiguo Testamento como un país en el que sobreabunda la leche y la miel. En sentido simbólico, se trata de una hipérbole que identifica a Canaán como un país grandemente bendecido por Jehová con fertilidad natural. Y el segundo vocabulario es el Shema. Y el Shema, para fines de esta lección, definimos de la siguiente manera, ¿verdad? El corazón es el corazón en el mundo judío y se consideraba el asiento de lo que eran las emociones, los deseos, las esperanzas, los motivos y la voluntad. Y el alma se identificaba como el aliento o principio vital, considerándola a menudo como la vida misma. Pero vayamos entonces a la lectura bíblica de hoy. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 al 9, y les invito a que puedan buscar esta porción de la palabra que está impresa en nuestras revistas, El Discípulo. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Evangelio de Mateo capítulo 19. Entonces se le acercaron los fariseos tentándole, diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Damos gracias a Dios por esta palabra leída en nuestros corazones. Ven Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra y te pedimos que a través de ellas y este estudio seas tú dirigiéndonos, Señor, para que podamos salir de aquí fortalecidos y sobre todas las cosas con el conocimiento pleno en nuestras vidas. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos obrado. Amén. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, la lección de hoy nos coloca ante un tema que es central para lo que es la vida humana y para lo que es el testimonio cristiano. Y estamos hablando de la familia. Y la clase de hoy nos recuerda ciertamente que tanto desde la tradición bíblica como desde la observación social, la familia ocupa lo que es, pienso yo, el lugar decisivo en la formación de la persona y en la salud de la sociedad. Por lo tanto, no estamos ante un tema meramente privado, por decirlo así, sino ante una realidad que es espiritual, es una realidad que es relacional y también una realidad comunitaria que toca ciertamente la vida del pueblo. Y este primer pasaje del libro de Deuteronomio, el capítulo 6, nos lleva a lo que es el corazón de la fe de Israel. Y vemos allí a la familia que aparece como ese primer espacio donde la fe se transmite. No solamente que se transmite, sino también que se encarna y que se vuelve ciertamente como un hábito de vida. Y el segundo pasaje que vamos a estar trabajando, que es el de Mateo capítulo 19, nos lleva a una conversación un tanto compleja que tuvo Jesús con un grupo, ¿verdad?, de fariseos que le trajo una controversia acerca del divorcio y vemos a un Jesús entonces que apela al propósito original de Dios para la vida humana compartida, o sea, para el matrimonio. Y tanto el libro de Deuteronomio como Mateo, vamos a ver que ambos textos nos permiten ver que la familia para la fe bíblica no puede entenderse solo como una estructura social, sino como un espacio donde se juega la obediencia a Dios, diríamos también la dignidad de las personas, la formación moral y la responsabilidad mutua. Por lo tanto, es importante que cuando estudiemos esta lección y entremos en ella, lo hagamos con mucha sensibilidad y también con mucha reverencia. No estamos hablando de la familia como un concepto teórico única y exclusivamente, sino desde las realidades humanas profundas, que muchas veces se marca a través de experiencias de mucha alegría, de gozo, pero de igual manera a través de experiencias de luchas, de heridas, de tensiones que se dan y obviamente eso está presente en el tema de la familia y por eso es que debemos hablar de esto en la lección con mucha sensibilidad y también con mucha reverencia. Pero precisamente porque esta lección tiene este valor, es que tenemos que ver esta lección como una invitación a volver a Dios, como una invitación a escuchar su palabra y a poder discernir cómo sus principios, los principios que están en la palabra, nos pueden orientar a nosotros y orientar a nuestros hogares a tener hogares con propósitos, a familias con dirección y a comunidades mucho más sanas. Pero vamos al capítulo 6 de Deuteronomio. Este texto recoge lo que es una de las confesiones más importantes de la tradición israelita. Estamos hablando de una afirmación que no es meramente doctrinal, sino de una palabra que define lo que es la identidad y la identidad, la conducta y la continuidad generacional. Esa expresión, oye Israel,
ciertamente lo que hace es que introduce una verdad que debe gobernar la vida entera del pueblo. Por eso la expresión, oye Israel. Y la lección ciertamente subraya aquí que es base esto, ¿verdad? Esto es base decisiva para lo que era la realidad histórica y espiritual de la nación de Israel. Pero vayamos al versículo número 3. Versículo número 3 dice lo siguiente: oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. Y vemos aquí una relación que es crucial. Vemos que hay una fe bíblica que no se agota en conocer los mandamientos ni en repetir creencias. Estamos hablando de una fe auténtica que se manifiesta en una vida que responde. Y aquí vemos a el autor de Deuteronomio o al deuteronomista que no concibe una separación entre lo que es la confesión y lo que es la práctica. O sea, lo que se dice con lo que se hace. Por eso la bendición prometida. Que les vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no aparece entonces desligada de la obediencia, sino relacionada con una vida ordenada por la voluntad de Dios. Y vemos aquí una imagen, y es la imagen famosa de la tierra que fluye leche y miel, que ciertamente lo que esto comunica es abundancia, el favor divino, y es una manera de decir que la fidelidad a Dios produce vida, que la fidelidad a Dios produce vida y vida en abundancia. Entonces vamos al versículo número 4. Se presenta esta expresión: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí hay una afirmación muy profunda, especialmente para la familia y para lo que es la nación de Israel. Nos presenta que el Dios de ellos no es un Dios que está dividido, no es un Dios que compite con otros señores, no ocupa un lugar parcial. Plantea el texto que Dios es uno, es único y es digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra lealtad. Y en una cultura, en aquel tiempo que había, donde había muchas voces y habían lealtades fragmentadas, en ese momento esta afirmación lo que hacía era darle unidad al pueblo. Y eso tiene una fuerza enorme para la vida familiar. Estamos hablando que una familia con propósito se organiza alrededor de una centralidad, y esa centralidad es Dios. Una familia no puede organizarse en el capricho o en la mera convivencia, sino en la centralidad de Dios. Y vemos entonces aquí que el versículo 5 profundiza aún más y plantea lo siguiente: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí el amor a Dios vemos que no se reduce a una simple emoción. Ciertamente vemos aquí que el corazón en el mundo hebreo no es solamente un asunto de sentimiento o de emoción, también es voluntad, también es intención, es decisión. Y el alma entonces apunta a la vida misma. En otras palabras, amar a Dios significa orientar la vida entera hacia Dios. Y cuando esa totalidad se pierde, vemos entonces que la familia corre el riesgo de carecer de un propósito, aunque mantenga una experiencia de que tiene una estructura, pero carece de propósito. Y entonces vemos que en el versículo 6 se añade algo. Y dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por lo tanto, la fe no debe permanecer, por decirlo así, en una periferia. Estamos hablando que la fe debe habitar en el centro interior de la persona. Por lo tanto, antes de enseñar acerca de la fe se debe asumir. Antes de repetir la fe se debe interiorizar. Y aquí hay una verdad muy importante. Y es que
nadie puede transmitir algo que no ha permitido que transforme su propio corazón. Y así es la fe. No podemos transmitir la fe si no hemos permitido que la fe nos transforme primero. Y la familia ciertamente no se forma solo con discursos bonitos o con discursos correctos. La familia se forma con convicciones vividas, con testimonio. Entonces vemos el versículo número 7 que mueve el texto hacia una pedagogía, y es la pedagogía del hogar. Y dice, se las repetirás a tus hijos. Y aquí esto, mis amados hermanos, es importante detenernos por varias cosas. En ocasiones pensamos que la transmisión de la fe la tenemos que delegar por completo a la iglesia. La realidad es que eso no es así. El hogar, la familia, es el primer escenario de formación. Y me encanta mucho esto porque el texto bíblico nos habla de cosas que son cotidianas. Nos habla de la casa, nos habla del camino, nos habla de compartirlas antes de acostarse y de levantarse. Lo que nos quiere decir esto es que la enseñanza de la fe en la familia no ocurre únicamente cuando vamos a la iglesia. La fe se comunica en la cotidianidad, en las conversaciones, en el salir a comer, en el lavar el carro, en la manera en que nosotros nos enfrentamos al día a día, en lo que se valora, en lo que se modela. Y algo que nos encanta mucho de la lección es que destaca que aquí es que comienza a plasmarse lo que será vital para la persona a lo largo de su vida. Y eso es esencial. Porque la familia se tiene que ver como ese taller de humanidad. Ahí es donde les enseñamos a nuestros hijos que son seres humanos. Ahí les enseñamos acerca de la fe. O sea, la familia es la escuela de la fe. Entonces vemos los versículos 8 y 9 que llevan este énfasis a un plano quizás mucho más visible y quizás hasta memorable. Dice, átalas a la mano, pónganlas entre los ojos, escríbanlas en los postes, en las puertas. Y ciertamente vemos aquí una clara intención. Es que la palabra no se olvide, que la palabra esté en todo lugar de manera que no se olvide. Y todo recurso que usted use para hacer esto, miren, eso es bueno. Eso es bueno. Pero la realidad es que lo que se busca es que se mantenga presente la verdad divina. Así que esto nos presenta un principio formativo. Porque la vida familiar necesita que tengamos esa memoria constante. Necesita de palabras, necesita de prácticas, necesita de recordatorios que puedan afirmar quién es el que gobierna en la casa y qué valores son los que la sostienen. Este pasaje de Deuteronomio nos presenta a la familia, ¿verdad?, como ese lugar de formación espiritual, ese lugar de formación moral y ese lugar de formación relacional. Y lo que vemos es que hay una insistencia, que si Dios no ocupa el centro, la familia, el país pierden fortaleza y pierden propósito. Por lo tanto, tenemos que hacer esta afirmación con seriedad, entendiendo que esto es importante y vital en la sociedad. Pero vayamos ahora al libro de Mateo. Mateo nos cambia un poco el tono aquí y nos presenta una situación. Es una controversia para discernir. Vemos a los fariseos que se acercan a Jesús para tentarlo, como siempre, con una pregunta sobre el divorcio. Y entonces vemos que a través de eso hay una intención. No era una pregunta inocente. Ciertamente lo que buscaban era colocar a Jesús en medio de una disputa y para que él interpretara. Entonces vemos a Jesús muy, muy sabio en el versículo número 3 que presenta lo siguiente, ¿verdad? Dice, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y ciertamente esta pregunta que le hacen, lo hacen desde
vamos a decirlo así, desde una perspectiva masculina que era dominante en aquel tiempo, donde se veía a la mujer como un objeto de decisión y no como un ser humano, como un sujeto de dignidad. Por lo tanto, Jesús viene y responde, y no solamente está respondiendo Jesús a una cuestión legal, sino a una cultura que estaba muy marcada por lo que era la dureza. Entonces vemos a Jesús en el capítulo 4 que remite esta pregunta al principio de la creación y dice: el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo. Y la respuesta aquí de Jesús es que no parte primero de una cuestión legal, sino del designio original de Dios para la familia. Y esto es importante, porque entonces vemos a Jesús que devuelve esta conversación al terreno de la creación, donde vemos que el hombre y la mujer comparten esa dignidad y comparten esa vocación. Así que la humanidad no está diseñada para tener relaciones de dominio destructivo, sino para una vida compartida delante de Dios. Los versículos 5 al 6 entonces vemos que añaden a la cita de Génesis que están utilizando: dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús entonces vemos que afirma que la unión matrimonial no es una asociación superficial, no es un arreglo, es una realidad profunda, es una realidad relacional, espiritual, donde un hombre y una mujer se unen. Ese es el orden natural de Dios y el orden divino. Un hombre y una mujer uniéndose en una relación profunda, relacional, espiritual. Por eso que el planteamiento es: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto es un asunto sagrado. Así que la unión, el matrimonio, es un asunto sagrado. Y vemos obviamente que a través de la lección el material resalta que Jesús ubica en el plan y propósito original de Dios lo que es esto, más allá de un debate legal. Y esta observación es clave, porque Jesús no está jugando el juego de los fariseos. Jesús está restableciendo el horizonte de Dios para lo que es la vida humana. Vayamos a los versículos 7 y 8 para así culminar, y el versículo número 9. Y vemos aquí que los fariseos vuelven y dicen lo siguiente, y vuelven a Moisés, donde certificaba lo que era el divorcio, ¿verdad? Porque Moisés nos dijo esto. ¿Y por qué entonces por qué Moisés nos dijo eso? Y Jesús le respondió de manera espectacular. Bien sencillo: por la dureza de vuestro corazón, porque tienen corazones duros. Y fíjense qué cosa más interesante, el distanciamiento que se presenta entre lo que es el ideal de Dios y lo que es la realidad humana, en este caso, que presentan estos fariseos. Así que el divorcio no estaba en el propósito original, pero ciertamente es un tema que debemos tratarlo con mucha seriedad y mucha profundidad. Porque cuando se habla de dureza de corazón, estamos hablando de violencia, estamos hablando de traición, de desgaste, de ruptura. Y la lección ciertamente nos presenta que hay ocasiones en que el divorcio se hace irremediablemente necesario. Y ciertamente cuando hay violencia, cuando hay peligro a la vida y a la dignidad humana, aunque eso no está en el plan original, ciertamente hay que ir siempre por el valor de la vida. Y esto es bueno porque la realidad es que esta lección no pretende que vamos a resolver todas las controversias que puedan estar surgiendo. Pero es importante de igual manera que veamos estas problemáticas tampoco de manera simplista, porque el tema ciertamente es muy complejo. Vayamos al versículo número 9. El versículo número 9 nos presenta uno de los temas más debatidos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Y el mismo, a través de la lección, vemos que se presenta, ¿verdad?, como un asunto complejo. Y es que no se trata aquí de forzar una resolución absoluta, sino de reconocer que el texto ha sido discutido ampliamente y que la realidad pastoral exige discernimiento. Y la línea de pensamiento de la lección es especialmente significativa en este punto, ¿verdad? Nuestro deber es procurar que la palabra de Dios atienda el dolor y el sufrimiento de la gente, especialmente dentro de la familia. Y yo pienso que esto es muy importante. Quisiera terminar con esto.
Esta lección ciertamente nos lleva a que miremos el tema de la familia con mucha más profundidad. El texto bíblico pienso que nos pide un poco más. Nos recuerda que la familia necesita dirección y necesita propósito. Y ese propósito, desde la fe cristiana, comienza cuando Dios ocupa el centro y el corazón en la vida cotidiana de la familia. Y ese es el tema medular aquí. Dios como centro de nuestra familia. Porque hoy seguimos viviendo en una sociedad que experimenta, Dios mío, tantos disloques profundos, ¿verdad? En el plano moral, en el relacional, en el comunitario, y a veces se percibe que las instituciones fallan, ¿verdad? Que los valores comunes quizás se van erosionando y que la convivencia se va deteriorando. Y en medio de ese escenario, me encanta mucho que esta lección nos llama a volver al lugar donde tantas cosas comienzan, y es en la formación de la persona, en el seno de la familia. Allí es donde se aprende lo que es el respeto, lo que es la verdad, la responsabilidad, la compasión, la obediencia, la justicia y el amor. Y es importante que atendamos este tema con urgencia, porque a través de Deuteronomio, nos desafía a preguntarnos qué estamos transmitiendo a nuestros hijos, qué estamos transmitiendo a nuestras nuevas generaciones, qué es lo que le moldeamos, no es lo que le decimos tanto, qué le estamos modelando. ¿Ven en nuestros hogares una fe que se vive? ¿O perciben que Dios es parte, ¿verdad? Real de nuestras decisiones? Dios está en nuestras conversaciones, Dios está en nuestras prioridades. Nuestros hijos, nuestras hijas reciben principios importantes. Ciertamente Dios nos exige que la fe se encarne en la cotidianidad, porque si no pierde esa fuerza formativa. Y ciertamente a través de Mateo nos obliga a tratar la realidad de la familia con verdad y con misericordia. Y me encanta porque nos recuerda el diseño de Dios. Pero también nos habla de la dureza del corazón. Porque en la vida real hay familias heridas, hay matrimonios que están agotados, hay relaciones que están quebradas, hay historias complejas y hay decisiones dolorosas. Y la iglesia no puede acercarse a esos temas con frialdad ni con ligereza. Está llamada a sostener la verdad, pero también a acompañar el dolor y a discernir con sabiduría y también a ministrar con compasión. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Dios de toda bondad y misericordia, ayúdanos a rehabilitar y fortalecer nuestros hogares ante las influencias disolutas y amenazas de una sociedad y un mundo necesitados de ti. Concédenos sabiduría y entendimiento para reconstruir nuestra sociedad sobre bases sólidas de amor y justicia, con familias transformadas y educadas por los valores y principios que tú nos enseñaste a través del mensaje y el testimonio de Jesús, tu amado Hijo, por quienes oramos. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.